Nos encontramos en la Escuela de Bellas Artes del Cusco con Juan Acevedo, el gran talentoso artista peruano que ha venido acá a dar una charla, Bueno, esta vez una conferencia en una la conferencia. Universidad de Bellas Artes y antes estuve presente en el homenaje que han tenido a bien hacerme los de la primera feria de libro y lectura del Cusco, ¿no? Y ha sido muy grato encontrarme con el cariño de la gente que a Dios gracias me tienen, ¿no? Y que han reaccionado contra la censura que viví en Lima. Pero en Lima también ocurrió una primera gran reacción de la gente, a la que soy muy agradecido, fue mi primera gran emoción, ¿no? De la sociedad civil, y esta vez la sociedad civil cusqueña. Vayamos en el pasado, Juan. Cuéntanos un poco de dónde eres tú, tus orígenes, tus padres. ¿Cómo no? Yo nací en el distrito de Pueblo Libre, en Lima. Donde es el Parque de la Bandera, ¿no? Hay un lugar Exacto, más, el Bar exacto. Teirolo, Sí, y ahí está cerca la Huaca, el Mateo Museo de Salado, Arqueología. y está la casa en la que vivieron San Martín y Bolívar, y que originalmente era del virrey Pezuela, Así ¿no? es. En la casa de reposo, porque Pueblo Libre en esa época significaba un viaje desde Lima, con muchas chacras intermedias, y en ese distrito alejado, ¿no? Yo tuve la dicha de crecer. Nací allí y crecí allí, ¿no? Allí he vivido hasta que cumplí 50 años. ¿Cuál recuerdo tienes de tu papá, de tu mamá? Mi papá, Enrique Acevedo Aro, es un hombre, como se decía a la antigua, de los que se hicieron a sí mismos. Él nació en un pueblito que no está en el mapa porque no es distrito, es un caserío en Otusco de la Libertad. Ah, mira. Ese pueblito se llama Chanchacap, con P final. Sí, sí, he escuchado. Sí, y Yo también... soy de Trujillo, ¿sabes? Ah, qué bien. Chanchacá, claro que sí. Claro, de Otusco también. Lugar de muchas frutas, ¿eh? Claro, exacto. Muy buena granadilla. Muy buenas ganaderías. Sí, y también es relativamente cerca está, pero no conozco, Sincicat, que es el Ah, nombre claro, el parecido. lugar de los membrillos también. Exacto, y entonces estos son nombres con evocación mochica, ¿no? Es como Nailamp, terminan en P. Y se me ocurre a mí que son los zorros de arriba, como diría Arguedas, Sí, ¿no? exacto, Sí, así es, nombres mochicas. una unidad con los mochicas del litoral mismo, ¿no? Del mar. Bueno, pues entonces parece que ustedes son de origen capino, como dicen allá. Ah, y mi mamá, su familia era tradicionalmente de Lima. Mi abuelo, de hecho, el padre de ella era limeño, ¿no? Como todos nuestros antepasados desde el siglo XVI. De ellos hay papeles, o sea, está toda la historia. Desde que llegan en el siglo XVI hasta mí, todo está empapelado. En cambio, en el lado de mi papá no. Una vez yo le pregunté, papá, ¿y tú has conocido a tu abuelo? Y él me hizo un gesto así, que no le importaba. Los Acevedos. Los Acevedo, ¿no? Entonces, alguna vez me he encontrado, y no hace mucho, un Acevedo en una lectura, colaborador de Cáceres, ¿no? En la guerra con Chile. Y tenía un cargo así, siempre capitán. Y, o sea, ha peleado en el ejército de Cáceres y era de la zona también. Mira ¿no? tú. Pero no sé el vínculo, no, eso no sé nada. Por el lado de mi papá, digamos que es el peruano de la mayoría, que no tienen papeles. Y el lado de mi mamá es de los peruanos que tienen cantidad de papeles, porque de ellos se sabe desde que llegaron uno a uno los cargos que tuvieron y todo eso, ¿no? Me encanta esta parte de la historia de mis raíces, en las cuales reconozco al que se llama en sociología el cholo emergente, ¿no? Que es los mestizos, que es mi papá, y el otro lado los criollos, ¿no? Que es el lado de mi mamá. ¿Alguno de los dos tenía, digamos, algún vínculo con el arte? Yo, ¿Cultivaron la un verdad, arte? yo no sabría decirlo de manera tajante. Lo que puedo recordar es que mi mamá tenía el don, ¿no? De arreglar las cosas, de ordenarlas, de hacer también sus cosas de repostería, dibujar en ellas, ¿no? Entonces, digamos que cultivaba más la sensibilidad de ella. Y mi papá era más como racionalista, ¿no? Si se quiere, no estaba para cosas así de sensibilidad que él consideraba probablemente sensibles, ¿no? Era un hombre que creía en la ley, ¿no? Y era un hombre abogado también y que aplicaba la ley como la entendía. Y él había estudiado en Trujillo los 5 años de media en el Colegio San Juan, ¿no? Canarios que le dicen, Sí. y en una época en la cual los directores eran alemanes de entreguerras. El Perú contrataba a esas personas, habían contratos, ¿no? De convenios. Y entonces mi papá fue educado con mucha disciplina y con un pensamiento que era más cercano, pues, al pensamiento hegemónico alemán, ¿no? Wow. Eso yo creo que signó
su vida entera, hasta que se retira y por el amor a sus hijos, creo, inicialmente termina votando por Barrantes, él que no tenía nada que ver con la izquierda. Pero fue simpático eso. Sí, ¿verdad? Sí, fue simpático. Esas ironías de la vida, ¿eh? Sí, pero sabes, yo presenté en el año 83, ¿no? Entonces yo estaba ahí en mis 43 años, y presenté el libro Ciudad de los Reyes. Y lo presentaron Abelardo Sánchez León, Edgardo Rivera Martínez y Alfonso Barrantes Lingán. Ah, mira tú. ¿No? Sí, el último en hablar fue Barrantes, y yo le decía siempre que con ese había iniciado su campaña, porque luego fue alcalde algunos meses después. Mira tú. Y entonces luego terminó la conferencia, yo estaba hablando con las amistades que habían ido, y de repente escucho Juan que decían atrás mío, yo no hacía caso, estaba dedicado a la gente que había ido. Insisten, Juan, con más energía, y yo volteo y veo a mi papá abrazado con Barrantes. Mira tú. Y Barrantes me dice, ¿por qué no me habías dicho? Así como lo hablaba calmo. Sí, con esa parsimonía. Sí, ¿no? Y me dice, ¿por qué no me habías dicho que tu papá era el coronel Acevedo? ¿No? Entonces yo le digo, ¿y por qué tengo que decir, no? Y eran amigos, ¿no? Porque Barrantes era muy cauto, político también. Mi papá era el fiscal del Consejo de Guerra. A la Guardia Civil, porque él era bajito de estatura, entonces para la Guardia Civil sí le daba la talla, ingresa con el primer puesto, y mantuvo ese primer puesto toda su formación, los 4 años de cadete, porque claro, este era un serranito muy estudioso, entonces fue el primero también de su promoción, igual que lo había sido en el Colegio San Juan de Trujillo, para poder pagar el internado, porque mi abuelo había dicho, ante los ruegos de mi abuela para que estudie media, mi abuelo decía, necesito los brazos de mis hijos en las chacras, ¿no? Y entonces tanto insistía la abuela que el abuelo ya consintió, pero dijo, eso sí, que no me cueste un centavo. Entonces mi papá fue el primer puesto siempre, con lo cual ganó el derecho a la beca. Okay. Y luego llega a Lima, no le daba la talla para ser del ejército. Su hermano mayor, que ya estudiaba en San Marcos Derecho, se molestó cuando lo vio. Le dijo, ¿para qué has venido a Lima? ¿Tú sabes cómo vivo yo? Y le mostró cómo vivía, colchón en el suelo, en estera, ¿no? Yo soy estudiante así, le dijo, ¿y tú no creas que yo te voy a mantener? No, le dijo, a ti le que mantenga el Estado, le dijo, represéntate al ejército. Entonces el hombre no le daba la estatura y se moría de miedo. ¿Qué le iba a decir su hermano, que era como su segundo papá? Claro. O sea, estas cosas que ocurren de la historia del Perú a la antigua, ¿no? No eran estos jóvenes protegidos por papá, sino se esmeraban para salir adelante. Se hizo a sí mismo. Claro, ¿no? Y su hermano mayor le sirvió siempre, lo quería mucho, lo respetaba mucho, ¿no? Y bueno, mi padre entonces entra a la Guardia Civil, y cuando está de teniente comienza a estudiar Derecho. Y termina Derecho, porque como ese policía lo cambian pues a otro destino, ¿no? Claro. Y a veces la familia podíamos ir y a veces no, porque estábamos estudiando en el colegio. Y él se gradúa, digamos, cuando es mayor. Y ahí se graduó de abogado en Trujillo, en la escuela de Trujillo, en la Universidad de Trujillo. Termina Derecho y pasa al cuerpo jurídico militar. Okay. Y ¿En qué colegio estudiaste esto? Yo estudié la primaria en muchos colegios privados y pequeños, ¿no? De barrio. Y la secundaria en 2 colegios. El primero, la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar de Breña, donde estudié primero y segundo y media. Y tercero y media me mandaron a Arequipa a estudiar en el Colegio Militar Francisco Bolognesi. Ah, mira. Sí, eso fue para corregirme, porque mi papá estaba allá ejerciendo como fiscal. Claro. Y aquí yo saqué por primera vez en mi vida 2 cursos jalados en diciembre. Para mi papá fue una alarma, ¿qué ha pasado? Entonces al colegio militar para que lo enderecen, ¿no? Inmediatamente. Y ahí luego lo cambiaron a Lima y yo me quedé solo en Arequipa, sin pariente alguno, pero feliz, ¿no? Feliz, me adapté. Y luego volví e ingresé nuevamente a la Gran Escolar Mariano Melgar, donde estudié cuarto y quinto y media, felizmente en ese tiempo de letras, porque se podía escoger letras o ciencias, y a mí me iban muy bien las letras, historia, literatura. Hablando de letras, Juan, ¿en qué momento sientes tú que ya tienes esa vocación, que el arte te jala a ti, que de pronto ya sientes esa necesidad de escribir, de expresar lo que tienes? Le debo mucho a mis primeros años en letras, ¿no? Y allí me di cuenta que mi vocación no era la abogacía, pero no sabía cuál era la vocación. Entonces yo pensaba, ¿qué seré, literato? ¿O seré psicólogo? ¿O seré filósofo? Estabas en esa búsqueda. Sí, en esa búsqueda. Entonces decidí que tenía que ser algo cercano al arte.
me trasladé a la Universidad de San Marcos, ¿no? Yo había ingresado a la Católica en San Marcos, estudiando estética del cine. Me di cuenta que lo mío era la historieta, porque estudiaba ahí con Desiderio Blanco, que era mi profesor, y en los libros que leí estaba Humberto Eco, y Eco analizaba una historieta, y yo me quedé maravillado, porque esa era una pasión mía. Yo no había pensado dedicarme a ella. Encontraste una beta ahí en eso. Sí, exacto. Una beta. A eso me dediqué, y me gustaba mucho lo que era literatura, historia del arte. Paralelamente volví a ingresar a la Católica, donde estudié pintura, sabiendo que no iba a ser pintor, pero me interesaba estudiar. Explorar, digamos. Exacto, ¿no? Y estudiar en las dos universidades al mismo tiempo. ¿También has incursionado en la poesía de algún momento? Antonio Cisneros, el poeta, me decía, tú eres poeta, me dijo, al ver mis historietas, ¿no? Y yo le contesté de una manera espontánea, pero creo que no hice justicia al halago que él me hacía, porque le digo, poeta, no, yo soy narrador, le dije, porque la historieta es narración, Sí. ¿no? Pero él me dijo poesía, porque yo creo, en algunos casos es posible, no, perdóname la presunción, que algunas páginas mías lleguen a ser Estén poesía. en prosa, ¿no? Sí, pues, y prosa poética, ¿no? Sí, sí. Sí, y me gusta narrar a mí, ¿no? Mucho, y en ocasiones, como cada persona, creo, podemos estar en poesía, ¿no? Perfecto. ¿Qué cosas te faltan por terminar? ¿Qué te falta hacer en la vida, Juan? Uy, varias cosas. Una, terminar mi historieta Tupac Amaru. Para eso he venido al Cusco, ¿no? Aquí un poco me ha sorprendido. Me enteré un poco antes de viajar que habían decidido darme el homenaje en esta Filco, ¿no? Agradezco mucho a las personas, ¿no? Que han decidido esto. Es un comité amplio, presidido por Pavel Hurtado. Y les agradezco mucho, como también a las autoridades que asistieron a la entrega de este premio, que ha sido muy bello. La escultura es de Germán Romero, me parece muy fino artista. Entonces me voy muy contento con mi premio, que de verdad no sabía que iba a tener esta magnitud. Y luego me fui a Tinta, a Pampamarca, a Checacupe, la ruta de Tupac Amaru, ¿eh? Sí, qué interesante. Estoy en eso y voy a volver también para continuar con más pueblos, ¿no? Antes he estado también, claro, en Yanaoca, en Surimana, por supuesto. Esta vez no he podido llegar a Surimana por un problema de los vehículos. Claro. No iban combis, sino solo camiones. Mira. Si yo los esperaba, terminaban a las 2 de la tarde con la venta de carneros y no podía darme ese lujo, me fui a Tungazuca. ¿Quién es Juan Acevedo, en pocas palabras? Juan Acevedo es un ciudadano peruano, es un autor de historietas y es yo diría, inmaduro socialmente hablando, que todavía cree que es joven y eso no se me pasa, felizmente, entonces por eso puedo hacer historietas. Digamos que te vas a una isla solitaria, ¿qué cosas llevarías? Que no puede faltar, que no podrías dejar de llevar. Creo que algunos libros. Me gustaría llevar la obra de Cervantes, la obra de Shakespeare, Mark Twain, ¿no? Bueno, un cargamento de libros, ¿eh? Bueno, ahí son 3 gruesos. Esos 3. Sí. Ya. Son autores que admiro. Y dime, ¿cuál sería tu principal virtud, según tú? Eso es difícil, hermano. Virtud. Yo creo que es una de las cuales yo no tengo decisión en ella, que es entregarme a la gente a través de mi pasión por la historieta, ¿no? ¿Y tu principal defecto? A veces me las tomo, quiero decir, alguien podría decir que soy un fresco. ¿En qué sentido? Que, pues... Tomas las cosas con... con mucha tranquilidad, dramas que podrían ser con el tiempo en que hago las cosas, prefiero no violentar los tiempos en que estoy haciendo las cosas. Y la gente se puede desesperar, ¿no? Mencióname un libro que te haya cambiado la vida, que te haya motivado. Un libro que me haya cambiado mucho, Paco Yunque. Paco Yunque, de César gran Vallejo, Vallejo, ¿no? Yo lloré un día mientras lo hacía. Me comprometí mucho. Una canción. Una casi de la infancia, pero que me marcó. Tengo varias canciones, ¿no? Porque a mí me gusta también bailar y todo. Yeah. Me gusta la fiesta, pero no solo. Entonces, una canción de niño que recuerdo es un Payandé, que dice, ay,
llevar cadenas y ser esclavo de un vil señor. Me pareció una Esa canción es una canción tristeza. afroperuana, Sí, ¿verdad? y era de una tristeza, ¿no? Y yo me acuerdo que a veces la cantaba mi mamá mientras estaba haciendo las cosas de la casa, muy bella y triste. Entonces por ahí me capturaban las canciones tristes. También esa otra argentina que dice, mirando correr el río, ¿no? Me dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para alcanzar a mis sueños, y sobre la arena fresca la cabeza dibujé de una pasión imposible que me escribía de Santa Fe. Es hermoso. Qué bueno, qué bueno. Una soledad, una pena. Sí, sí. Y me capturaban esas canciones. Y ya más modernas, por ejemplo, me iba a los 8 años al colegio cantando esta de Net Blue, de Pinto di Blue, pintado de azul, ¿no? Esa canción Ponte. italiana, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Entonces, esas me capturaban. Entonces, tenía una cierta tendencia a la pena, ¿no? Siendo un niño alegre, juguetón, La pero nostalgia. me capturaba la nostalgia, ¿no? Y que después más bien cuestiono a veces, por supuesto, me gusta a veces vivir la nostalgia, pero ahí traigo las palabras de Gustavo Gutiérrez, el padre de la teología y la liberación. Para nostalgia decía 10 minutos de boleros y punto.